Bueno, no estaba grabando, así que, bueno, no importa. Vamos a continuar. Ya, ahora otra propiedad de la relación de la oferta agregada, ¿sí? Dice, una subida del nivel esperado de precios provoca una subida del nivel efectivo de precios de la misma cuantía. Esto se produce a través de los salarios. ¿Qué quiere decir eso? Que si suben los precios esperados, la curva de la oferta agregada va a ascender. Si bajan los precios esperados, la curva de oferta agregada va a descender, ¿sí? ¿A través de qué relación? A ver, es decir, si las empresas, es decir, los que fijan los salarios, que son las empresas, esperan que el nivel de precios sea más alto, fijan un salario nominal más alto. Es lógico, ¿no? Porque el salario nominal es una función del precio esperado. Otra vez, regresamos a esta ecuación tan importante que les mencioné al principio. Ecuación de salarios y ecuación de precios. Es decir, si las empresas, los que fijan salario, esperan que los precios esperados sean mayor, si yo aumento, es decir, si yo espero que estos precios esperados sean mayor, si este sube, el salario nominal también va a ser más alto, ¿no? Ahora, si el salario es más alto, los precios también van a ser más altos, ¿no? Es decir, yo pago más, por lo tanto voy a subir mis precios, ¿no? Y esto nos lo dice la ecuación de precios. Es decir, si yo aumento el salario, por lo tanto también voy a aumentar los precios, ¿sí? Entonces, esto es la propiedad. Una subida del nivel esperado de precios provoca una subida del nivel efectivo de precios de la misma cuantía. Es decir, la proporción que yo subo los precios esperados aumenta en la misma cuantía que los precios efectivos. ¿A través de qué? Del salario, porque el aumento del salario es el mismo, ¿no? ¿Esto por qué nos lo menciona? Porque ahora lo vamos a ver. En la curva de la oferta agregada, en la curva de la oferta agregada, cada punto de la curva puede ser este, puede ser este, puede ser esto. Cada punto es un equilibrio. Es un equilibrio donde el precio es igual al precio esperado. ¿Sí? El precio es igual al precio esperado. ¿Sí? ¿Por qué? Por la fijación de los precios, es decir, por las empresas. Las empresas fijan los precios, ¿sí? Y también los salarios. ¿En función de qué fijan los precios y los salarios? De los precios esperados, porque los precios esperados componen lo que es la ecuación de precios, recuerden, a través del salario. Es decir, a través de la ecuación de salarios, que es la misma F de U y de Z, a través de los precios esperados, yo fijo el salario y a través del salario yo fijo los precios, ¿sí? Entonces, cada punto es una situación de equilibrio en la oferta agregada. Muy importante, chicos, repito, entender cuál es el rol que tienen los precios esperados en la determinación de la forma de la oferta agregada. ¿Sí? Es positiva porque se aumenta la producción, aumentan los precios. Esto ya lo expliqué. Y después que cada punto de la oferta agregada es un punto donde el precio esperado es igual al precio. ¿Por qué? Por la determinación de los salarios. ¿Sí? Yo fijo los salarios en función del nivel de precios que creo que va a tener la economía y por lo tanto, si aumentan los precios esperados, mi salario va a ser mayor y como mi salario es un coste, yo voy a aumentar el precio, ¿no? Porque no voy a aumentar el coste y no voy a aumentar el precio. No tengo que aumentar el precio para poder cubrir ese aumento del coste de trabajo que es el salario, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Esto de ayer lo intenté explicar, ¿sí?
Bueno, aquí resumimos. ¿Cuáles son las tres propiedades de la oferta agregada? Tiene pendiente positiva, ¿sí? Es decir, aumenta la producción, aumenta el nivel de precio, ¿sí? Es decir, siempre pasa por un punto A, que puede ser cualquiera dentro de la curva, donde el precio esperado es igual al precio efectivo es el precio actual, en el que se cumple que la producción es igual a la producción natural. ¿Sí? Ya hablamos del desempleo natural. El desempleo natural U se da cuando los precios son igual a los precios esperados. Es decir, lo que yo espero que aumenten los precios es igual al precio efectivo, es decir, al precio que efectivamente aumentó. Si yo esperé que aumenten un 5% a mitad de año, pasa esa mitad de año y efectivamente han aumentado el 5%, quiere decir que yo estoy en mi nivel de producción de equilibrio. Es decir, tengo información, he predecido correctamente cómo la economía va a transcurrir. ¿Qué pasa si el precio esperado ha sido mayor? Ahora lo vamos a ver. Es decir, yo fijé un 5% y después no fue un 5%, sino que los precios subieron un 10%. Vamos a ver que la oferta agregada asciende hacia arriba, ¿sí? Mm. Aquí tenemos esto, miren. Estamos en el equilibrio en OA, ¿sí? Con la oferta agregada. Aquí está S porque es aggregate supply, es decir, supply en inglés. mm, Sí, supply es oferta, ¿sí? Y A es de agregada. Lo que nosotros llamamos OA, oferta agregada en inglés es aggregate supply. ¿Sí? Entonces, bueno, pero es solo porque la diapositiva la tengo preparada así. ¿Qué más? Tenemos que en equilibrio, tenemos que el precio es igual al precio esperado y por lo tanto estoy en un nivel de producción natural. Ahora, ¿qué pasa si los precios esperados? Es decir, voy a poner un caso, año 2000. En el año 2000 yo espero que los precios suban un 5%. ¿Y qué pasa en el año 2000? Efectivamente suben un 5%. Por lo tanto, el precio efectivo es igual al precio esperado. Es decir, yo me encuentro en un nivel de producción YN. ¿Qué pasa en el 2001? En el 2001 puedo decir, el 2001 va a ser también del 5%, el precio esperado, pero no, el precio esperado es del 8%, ¿sí? Por lo tanto, la curva de la oferta agregada asciende, es decir, se desplaza hacia arriba. ¿Por qué? Porque tiene que el precio efectivo igualarse al precio esperado. Mire, ¿por qué se tiene que igualar? Porque recuerden esto, precio esperado, el salario, una función del precio esperado, función de U, de Z. Si aumenta el precio esperado, ¿qué pasa con el salario? Aumenta. Si aumenta el salario, más sigma W. Miren, si aumenta el precio esperado, aumenta el salario. Si aumenta el salario, aumenta el precio. Y la proporción de aumento es la misma a través del salario. Por lo tanto, si yo espero que suba la inflación un 8%, tendría que ajustar mis precios con este aumento del 8%, porque yo voy a tener que pagar más a mis trabajadores y como eso es un costo, el precio va a tener que cubrir el costo. Por lo tanto, el precio también va a tener que ser del 8%. Por eso, si los precios esperados suben, vamos a mantener el mismo nivel de producción, pero a un precio esperado mayor. Si eso no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, esto sería la importancia de tener los precios esperados a través de las ecuaciones de salarios y de precios. ¿Sí? Bueno, entonces una recapitulación. Partiendo de la determinación de los salarios y de los precios en el mercado de trabajo, obtenemos la relación de oferta agregada, ¿sí? Ecuación de salarios, ecuación de precios a través del mercado de trabajo, ¿sí?
Dice, esta relación implica que dado un nivel esperado de precios, es decir, dado un nivel esperado de precios, el nivel de precios es una función creciente del nivel de producción. Función creciente, más producción, más empleo, ¿sí? Que se llama curva de oferta agregada. Dice, las subidas del nivel esperado de precios desplazan la curva de oferta agregada de forma ascendente. Los descensos del nivel esperado de precios desplazan la curva de forma descendente. ¿A través de qué, a través de qué canales? A través de la ecuación de salarios y a través de la ecuación de precios. Los salarios hacen que los precios efectivos con los precios esperados se igualen. ¿Sí? Si aumentan los precios esperados, sube el salario, sube el precio. Si bajan los precios esperados, baja el salario, ¿no? Porque yo voy a pagar menos a mis empleados porque la inflación está bajando y por lo tanto también puedo bajar los precios, ¿no? Ahora, vamos a la demanda agregada, ¿sí? En la demanda agregada vamos a ver también cómo el nivel de precios afecta a la producción, ¿sí? Vamos a ver que la demanda agregada no es más que el equilibrio de los mercados de bienes y de los mercados financieros. Es decir, en el mercado de bienes tenemos la relación IS y en el mercado financiero la relación LM. La relación IS en el equilibrio es esto, ¿no? Es decir, la producción es igual a la demanda y la demanda es esto, una función del consumo, de la renta disponible, de la inversión que se ve afectada por las ventas y por la tasa de interés. Este componente de la tasa de interés es clave para entender la relación de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque a través de la tasa de interés eh, va a afectar a la inversión, va a afectar a la demanda agregada y a su vez a la producción, ¿no? Porque todos están interrelacionados. Si aumenta la tasa de interés, va a disminuir la inversión, ¿no? Porque es más costoso pagar un préstamo. Si disminuye la inversión, va a disminuir la demanda de bienes y por lo tanto también va a disminuir la producción. Sí, ojo con la tasa de interés. Ahora, ¿qué pasa con la relación LM? Tenemos la cantidad de dinero real que la controla el Banco Central, ¿sí? ¿Y cuál es el aspecto fundamental que nos va a llevar eh, la demanda agregada a entender su relación con los precios? ¿Qué vemos en la demanda agregada? La relación LM, y en la relación M tenemos la cantidad de dinero real, que está incrustada aquí los precios, ¿no? Por lo tanto, los precios van a ser el canal a través del cual varíe la demanda agregada, ¿sí? Entonces, esta va a ser la curva de demanda agregada, ¿no? Va a tener pendiente negativa. Ahora lo vamos a explicar por qué. Sí, es decir, si bajan los precios, va a aumentar la producción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bajan los precios, miren, en la relación LM, si bajan los precios, es decir, el denominador se hace pequeño, por lo tanto, la cantidad de dinero aumenta. Esto es como una expansión monetaria. Si la expansión si se desplaza aumenta la oferta de dinero, la tasa de interés va a bajar, ¿no? Es decir, si baja la tasa de interés, aumenta la inversión, aumenta la demanda, aumenta la producción. Entonces vemos por qué es pendiente negativo. Ahora lo vamos a ver en gráficos, ¿sí? Miren, un aumento de los precios tenemos aquí. Se aumentan los precios en la economía, la inflación, y yo lo puse antes con con una disminución de los precios, pero aquí vamos a hacer lo contrario, un aumento de los precios. Se aumentan los precios, ¿qué pasa con la oferta de dinero? La cantidad de dinero real. Si este aumenta, es decir, el denominador aumenta, es decir, los invitados a la fiesta aumentan, va a haber menos cantidad de pastel. Por lo tanto, la oferta de dinero disminuye. Es decir, si yo estoy en el punto A, este es el punto de equilibrio. Aquí tenemos ISLM. ¿Sí? En este punto A de equilibrio tengo una producción Y, ¿sí? Y una tasa de interés I.
de equilibrio. Si aumentan los precios, disminuye la cantidad de dinero real, por lo tanto el M se desplaza hacia arriba. ¿Qué pasa cuando se desplaza hacia arriba? En el equilibrio con IS vamos a tener mayor tasa de interés y menor nivel de producción. ¿Por qué? Porque la tasa de interés hace que, como sube la tasa de interés, va a bajar la demanda, va a bajar la producción, ¿no? Porque la tasa de interés afecta a la inversión, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo lo vemos en la relación de la demanda agregada? Tenemos aquí un nivel de equilibrio A, un nivel de producción y unos precios dados. Si suben los precios, vemos qué pasó, disminuye la producción. Por lo tanto, vamos a pasar a un punto A' con un nivel de producción menor. ¿A través de qué canal? Importante, de la oferta monetaria, ¿sí? Y de la tasa de interés que afecta a la inversión, a la demanda y a la producción, ¿sí? ¿Cómo, cómo sintetizamos la relación de la demanda agregada? A través de la función que describe la oferta, la cantidad de dinero real de la economía, el gasto público y los impuestos. La relación es positiva con la cantidad de dinero en la economía, es decir, una expansión monetaria aumenta la producción, ¿sí? Una contracción monetaria disminuye la producción. Un aumento del gasto público aumenta la producción y un aumento de los impuestos disminuye la producción, ¿sí? Bueno, relación negativa, producción, nivel de precios, lo hemos visto, ¿por qué? Y por lo tanto, pendiente negativa. Dice, cualquier cambio de política monetaria o de fiscal, salvo el nivel de precios, es decir, cuando cambian los precios hay movimientos, van a desplazar la curva de la demanda agregada. O de otra manera, cualquier política monetaria o fiscal que desplace las curvas de IS o LM va también a desplazar la curva de demanda agregada. Bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Esto lo hemos visto en ISLM. Cuando incrementa el gasto del gobierno, en ISLM, ¿qué pasa con IS? Se desplaza hacia la derecha y por lo tanto la producción aumenta, ¿no? ¿Qué pasa si decrece la cantidad de dinero en la economía? Es decir, hay una contracción monetaria, la oferta monetaria se desplaza hacia la izquierda y por lo tanto también esto hace que el M se desplace a la izquierda, o sea, ascienda y por lo tanto la producción caiga, ¿no? Son los desplazamientos de la demanda agregada. Aquí, como no tenemos la oferta agregada, no sabemos qué pasa con los precios, ¿sí? Si estuviera en la oferta agregada incluso veríamos que los precios suben en el primer caso, ¿no? Y en el segundo caso los precios bajarían, ¿sí? Por ejemplo, cuando la economía está teniendo una inflación muy alta, los gobiernos lo que hacen normalmente es contraer la oferta monetaria porque eso hace que bajen los precios en la economía. ¿Cuál es el costo? El costo es que la producción cae aún más, ¿sí? También va a caer, es decir, van a enfriar la economía. Por el contrario, si hay una recesión económica y nos encontramos en este punto, vamos a llamarle A, de equilibrio, y queremos aumentar el empleo, es decir, la producción, vamos a incrementar el gasto del gobierno, que hace que aumente la producción, ¿sí? Pero también van a aumentar los precios, es decir, va a haber mayor inflación, ¿no? Entonces, por algunas consecuencias adversas es que se discute mucho qué medidas de política son adecuadas. Muy bien, yo quiero aumentar la producción, pero me va a aumentar la inflación. Y por lo tanto, si aumenta la inflación, ¿qué va a pasar con los salarios reales, con la capacidad de compra? Va a disminuir, ¿no?
Ahora, si hay mucha inflación, es decir, la inflación está creciendo mucho, dicen, tenemos que bajar la inflación porque está afectando mucho a los salarios, es decir, la gente puede comprar menos. Dicen, muy bien, contraemos la cantidad de dinero, pero a costa de que disminuye la producción, que es empleo. Si disminuye el empleo, ¿qué pasa con el desempleo? Aumenta, ¿no? Entonces, todas las políticas tienen pros y contras, mm, no hay una política perfecta, ¿no? De hecho, hay un triángulo, que ahora no recuerdo, pero que tenía inflación, desempleo y producción. Si yo, producción o empleo, ¿no? Si yo quiero bajar, bajar la inflación, va a aumentar el desempleo y a disminuir la producción. Si yo quiero aumentar el desempleo, va a aumentar la inflación y también va a aumentar la producción, ¿no? Etcétera. Es un triángulo de economía donde no es posible tener las tres variables de una forma, digamos, estable, sino que todas van a variar. Bueno, vamos a hacer el resumen de la demanda agregada. Vamos a tener que se encuentran en equilibrio los mercados de bienes financieros, ¿sí? Cuando se encuentran en equilibrio, es decir, IS, LM, es decir, este punto de equilibrio le corresponde un punto de equilibrio de la demanda agregada, ¿sí? No otro, por ejemplo, un punto de LM que no esté en equilibrio con IS, es decir, IS no la acorta, no es un punto dentro de la curva de la demanda agregada. Puede ser un punto fuera, pero no es un punto dentro. Es decir, cada punto que conforma la demanda agregada es un punto de equilibrio, es decir, donde se intersectan la curva de demanda de IS y la curva LM. ¿Sí? Es lo mismo con OA. En OA tenemos que el equilibrio es esto, ¿no? La ecuación de precios y la ecuación de salarios. Aquí. Y aquí tenemos desempleo. Es decir, cada punto donde se corta la ecuación de precios con la ecuación de salarios es un punto que le corresponde a la oferta agregada. Es decir, cada punto, infinitos puntos que componen la oferta agregada es un punto de equilibrio. Otro punto fuera de que no sea el equilibrio del mercado de trabajo no está dentro de la oferta agregada. ¿Sí? Por eso estamos hablando de condiciones de equilibrio siempre del mercado de trabajo y del mercado de bienes y mercado financiero. Dice, bueno, equilibrio, ¿sí? La función es una función decreciente, la producción es una función decreciente del nivel de precios. Es decir, a medida que suben o bajan los precios, la producción también sube o baja. Pendiente negativa, es decir, a mayor sea el precio, menor producción. O a menor precio, mayor producción. Sí, una relación inversa. Dice, cualquier política monetaria o fiscal que no sean los precios, desplazan la curva de demanda agregada. ¿Sí? Bueno, ya, entonces aquí vamos a hablar del equilibrio a corto y medio plazo, ¿sí? ¿Qué, mm, qué es importante tener en cuenta cuando hablamos del equilibrio del mercado de una economía, donde ya estamos hablando de todos los mercados que en una economía a nivel macro funcionan, es decir, el mercado de trabajo y el mercado de bienes y del mercado financiero? Hay que tener en cuenta dos aspectos o la cuestión que se denomina la temporalidad. Las políticas que se realizan normalmente tienen efectos a corto plazo y hay otras que tienen efecto o que duran al medio plazo, es decir, que se prolongan. Y hay otras políticas simplemente o cuestiones que tienen efecto en el corto plazo, pero no tiene efecto en el mediano plazo, ¿sí? Como la política monetaria.
Pero aquí vamos a ver específicamente que en el corto plazo, vamos a empezar con el corto plazo, el equilibrio va a depender del valor del precio esperado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio esperado, miren, recuerden, la ecuación de la oferta agregada, precio esperado, 1 más sigma, función de U o Z. Esta es la curva de oferta agregada, ¿no? El equilibrio va a depender del precio esperado. ¿Por qué? Porque el precio esperado va a determinar el precio de la economía, ¿sí? Sí, entonces, como el precio esperado determina la curva de oferta agregada, y la curva de oferta agregada también afecta el equilibrio cuando intersecta con la demanda agregada, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué pasa en el corto plazo con los precios esperados. A ver, nosotros nos vamos a encontrar aquí, ¿sí? Es decir, la demanda agregada de A o A. Cualquier análisis siempre lo hacemos desde el equilibrio, desde ahí empezamos. En el punto A tenemos un nivel de producción y un nivel de precio, ¿sí? ¿Qué pasa en este punto A de equilibrio del mercado? Aquí vemos que el precio efectivo es menor al precio esperado, es decir, yo al principio de año dije, los precios van a subir un 3% y veo que al final del año, no, que el precio en realidad era un 5%, ¿sí? Eh, ¿Qué nos quiere decir esto? Que normalmente el equilibrio, es decir, el equilibrio de la oferta agregada y demanda agregada, no tiene que coincidir con la producción natural, es decir, con un nivel de precios que es igual al precio esperado, es decir, el precio esperado, cuando es igual al precio efectivo, es cuando se encuentra en su nivel de producción natural YN. Lo que vamos a ver es que en el corto plazo no tiene por qué coincidir que el precio esperado sea igual al precio efectivo, por lo que decía, porque las expectativas de la economía cambian mucho. Yo puedo decir que los precios esperados van a variar en un 3% y al final de año ver que aumentaron un 5% y que yo me encuentro en un nivel de producción mayor al nivel de producción natural de equilibrio. ¿Esto qué implicaciones tiene? Vamos a ver. Dice, en el punto A vemos que la producción Y es mayor a la producción natural de equilibrio, ¿sí? Y que los precios efectivos son mayor al precio esperado, ¿no? ¿Cómo retornaré a mi nivel de producción natural de equilibrio? Es decir, la economía tiene que regresar a su nivel de equilibrio, es decir, tiene que coincidir con el nivel de producción natural, es decir, a su tasa natural de desempleo y a su tasa natural de empleo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que regresar a un punto menor de producción? Porque puede ser que la economía esté produciendo en un momento muy, mm, ¿cómo se puede decir? Por una circunstancia que no sea lo habitual. No sé, se me ocurre que han descubierto un, un nuevo, un nuevo recurso natural, ¿no? Por lo tanto, la oferta agregada ha aumentado y ha bajado los precios, sí, pero una vez que se acaba, este recurso natural puede ser el petróleo o una mina de oro, de cobre o de plata, la economía va a tener que regresar a su nivel de producción natural. Normalmente esto pasa en Ecuador, ¿no? Es decir, nosotros teníamos una oferta agregada, es decir, una producción, pero a partir de los descubrimientos del petróleo, esta producción aumentó muchísimo, ¿no? Es decir, nosotros nos encontraríamos en este punto de producción Y, que es mayor a nuestro punto de producción natural, es decir, antes de que tuviéramos el petróleo, ¿sí? Eh,
¿cómo vamos a aumentar es decir, cómo